on. Hay alguien en el hotel que no paraba de roncar, pero rollo niña del exorcista. Vamos a coger un vuelo ya por fin hacia Bariloche. Vamos a quedarnos aquí unos cuantos días en una casa que es absolutamente impresionante. Media botella de vino, básicamente. Es barbárico. Adoro Argentina. Se supone que nos va a venir a buscar una amiga de Hugo, Ariana, pero no sabemos cuándo porque tampoco tenemos internet. Bueno, vamos a descubrir nuestra casa durante los próximos días. Bueno, ya estamos en Ushuaia, esta es la ciudad más al sur del planeta. Estamos creo que a 4.000 kilómetros de la Antártida, que aunque suene a mucho, realmente es lo más al sur que se puede estar, sin llegar al Polo Sur. Sándwiches para empezar el día y Forever Nesquik, estés donde estás en el mundo. Bueno, este viaje está teniendo literalmente de todo. Hemos pasado del absoluto calor a estar aquí en Ushuaia, donde está nevando ahora mismo. Es que me gusta mucho. ¡Hola, Argentina! Me he venido al Parque Nacional de Tierra del Fuego yo sola porque los chicos quieren hacer otro plan. Chicos, tiene una ventana el baño para que puedas ver las montañas desde el baño. Muy innecesario. Got it, you got it. Come on, come on, come on. Después de coger otro vuelo interno más dentro de Argentina, hemos llegado por fin a El Calafate, que básicamente es el pueblo más cercano al glaciar Perito Moreno. Y estamos básicamente decidiendo qué hacer y a dónde ir estos días. Pablo me ha dicho que tengo que abrir esto. Encontré aquí la clave, a ver. Oh, wow, espectacular. Increíble estrategia, gracias. Aquí estamos entrando al Parque Nacional Los Glaciares, donde se encuentra el Perito Moreno. No, está bien, puedes mirar la cámara. ¿Por qué? Las entradas nos han costado unos 2.700 pesos, que son como 20 euros. Aunque ojo que este año las han subido. Hemos llegado a Perito Moreno, estamos aquí en Mirador de los Suspiros, o sea, no puede ser más cookie esto. Primeras reacciones al Perito Moreno. Increíble. Madre mía, madre mía. Estamos aquí en el Parque Nacional después de haber llegado hace nada a Calafate. Hemos llegado esta mañana, hemos cogido el coche directamente y hemos venido para acá. Y estos días vamos a hacer unas cuantas rutas. Tengo que enseñároslo. Estos glaciares, generados hace siglos y aún milenios en las crestas de las montañas, son testimonio permanente de enormes masas idénticas que dominaron parte del planeta durante los últimos 2 millones de años y que presenciaron el fantástico episodio del nacimiento de la humanidad. Que el hombre sepa preservar este sitio y más aún preservarse a sí mismo para que las generaciones futuras puedan contemplar este relicto de la edad de hielo. Octubre de 1981. Wow, man. Sí que hace rasca, ¿eh? Mírale. Mírale cómo explora. Wow, la verdad es que es un fotón, ¿eh? Espera, yo también quiero. ¿Qué es eso? ¿Es un perro? ¿Es un zorrillo? En efecto, es un zorro. Hemos contratado un mini trekking, pero Hugo se está arrepintiendo de no haber contratado el big trekking, el mega trekking. Vamos a hacer el pequeño blue. Quiero a toda esa gente. En el otro hubiéramos sido solo 10 jóvenes expedicionarios. ¿Expedicionarios? Tenemos dos claros estilos de vestir en esta compañía. Pablo Postigo, claramente un CEO de San Francisco, viene de una empresa tecnológica. Aquí tenemos a Hugo González, claramente es o un pescador de salmones o un fotógrafo de National Geographic. Mírale, mírale. Donde pone el ojo pone la cámara. Y a lo mejor os estáis preguntando ¿por qué es tan famoso el Perito Moreno? Bueno, pues la respuesta, lo siento mucho, os va a defraudar un poco porque tiene un trasfondo un poco capitalista. Y es que el Perito Moreno es famoso porque es de muy fácil acceso. Y bueno, y luego además, obviamente, es un sitio súper imponente. De hecho, os voy a dar algunos datos. Tiene una longitud de 30 kilómetros, una superficie de 257 kilómetros cuadrados y una altura que va desde 50 a 70 metros sobre el nivel del lago. Ahí es poco.
Bueno, y nosotros aquí, aparte de haciendo el tonto, estamos preparándonos para el mini trekking, que es la típica excursión que contratas cuando vas al Perito Moreno. Es básicamente una ruta de 3 horas que te va llevando por toda la zona de hielo. Y para hacerla, pues te ponen casco y te ponen unos crampones en los pies para que no te escurras y te la pegues. Vaya. A ver, esto está... Tengo ya estas botas en las últimas. Tienen muchos años, tienen casi 10 años. Y efectivamente aquí estamos haciendo el mamarracho, fingiendo que sabemos lo que estamos haciendo y bebiendo agua del glaciar, pues un poco para recordar que hemos bebido agua así como milenaria, ¿no? Porque este agua viene de un hielo que lleva atrapado muchos años ahí. Efectivamente es otro día y de hecho es que ya ni siquiera estamos en el Calafate sino en el Chaltén, que está a 200 y pico kilómetros de distancia. Pero mira, no tenía transiciones. Llegamos ayer a la noche y hoy nos hemos decidido hacer una ruta así ligera, como de unas 8 horitas. Tan ligera que Pablo se ha quedado en el hotel. Hoy hemos tenido una noche realmente dramática porque había alguien en el hotel que no paraba de roncar, pero rollo niña del exorcista, era horrible. Y estábamos Hugo y yo... Durísimo, ha sido terrible, durísimo. Ha sido terrorífico, o sea, nos hemos levantado como a las 6 de la mañana y entonces pues hemos dicho, venga, hoy es el día para hacernos una ruta de 8 horas. Hemos venido a hacernos la ruta al monte Fitzroy, el monte Chaltén, y estamos aquí, kilómetro 4, en la orilla de un lago precioso que nos han dicho que tiene agua potable. Esperemos que sea verdad. Agua de glaciar. Una botella con agua, porque nuestro agua anterior tenía bichos, que podría salir mal. Por fin, después de casi 4 horas caminando, hemos llegado al monte Fitzroy. Y ahí tenemos a Hugo, la persona que más stories de Instagram hace del mundo. ¡Hola, Hugo! Lo hemos conseguido, pasando por el frío gélido, el calor, la falta de agua. Bueno, ha pasado, hemos terminado la ruta al fin, y además en menos tiempo del que debíamos, porque eran 8 horas ida y vuelta y la hemos terminado como en 6 horas y media, sin contar el ratito en la cumbre en el que me he tomado un montón de dulce de leche y me he quedado dormida, me he echado una power nap ahí a tope. Estoy destrozada, pero ruta completada. Muy bien. Llevamos literalmente 3 días viniendo a este sitio, se llama El Parador, y es el mejor restaurante básicamente de Chaltén. Sí, de la Patagonia. Realmente está muy rico. Y hoy, después de la caminata que nos hemos pegado, pues estamos comiéndonos esto. O sea, esto y lo que no habéis visto antes, que son otras 3 sopas, plus unas empanadas. Y aquí están unos tagliatelle con carbonara, una milanesa y una tortilla. Nos hemos levantado a las 5 de la mañana, lo cual bate un récord en este viaje, para coger el coche y conducir 3 horas hasta Calafate, devolver el coche... Bueno, devolver el coche no, lo que nos han dicho es que lo dejemos en el aeropuerto con las llaves escondidas y la puerta abierta. Bueno, pues cositas de los viajes. Vamos a coger un vuelo ya por fin hacia Bariloche. Ahí está, escóndelas. O debajo de la alfombrilla. Levanta la alfombrilla. Ahí está. Adiós, llaves. Vamos a comernos este plátano realmente oscuro. Pero no hay más comida, no hay más comida. Vuelo de hoy terminado. Este viaje está teniendo como demasiados vuelos para mi gusto. Siento que necesito como descansar un poco, pero bueno, ese es otro tema. Ya hemos llegado a la casa donde nos vamos a quedar, aquí en Villa de Angostura. Nos ha venido a buscar Ariana, que es una muy buena amiga de Hugo. Y vamos a quedarnos aquí unos cuantos días en una casa que es absolutamente impresionante. Tengo unas vistas del lago. ¿Cuáles son tus impresiones, Pablo Postigo? Increíble. Esto es lo que me gusta. Descansar, no hacer rutas. Tu primer mate. Me ha gustado por la madera, el color de la madera y el metal. He cogido esta bombilla que es autolimpiable, ¿no? Me ha gustado que tuviera esto rosa para los nuevos tiempos de la masculinidad. He cogido porque hay que curarlo
que es un proceso que aún no tengo muy claro, en el que se le echa whisky, mate, la brasa del asado para que huela un poco ahumado. ¿Y por qué hay que curarlo? ¿Qué pasa si no se cura? Que explota. Explota, Sí, ¡pam! te explota. Y los otros estaban hechos de calabaza, entonces se rompe. ¿Qué está pasando? Estamos en Villa La Angostura a punto de comer las que nos han dicho que son las mejores pastas de todo el pueblo. Me encanta. Es simplemente, es barbárico. O sea, esto es media botella de vino, básicamente. Adoro Argentina. Acabamos de pillar un autobús de 4 horas para llegar a El Chocón, un sitio en mitad de la nada, o sea, básicamente, que hemos tenido que pedirle al autobusero que nos parase, o sea, en el lugar más recóndito que os podéis imaginar, donde se supone que nos va a venir a buscar una amiga de Hugo, Ariana, pero no sabemos cuándo porque tampoco tenemos internet. Bienvenidos a nuestras aventuras. ¿Quién ha ganado, chicos? ¿Cómo te sientes, Posti? Desolado y devastado en medio de la inmensidad. Bueno, ya está. Rescatados del Chocón. Fresh cut sushi on a platter, ready honey, it don't matter shots. Till I drop, gonna put 24/7 golden hour like a boss. And they say, yo, guess you got a 2 o'clock appointment for a champagne shot, oh yeah. I'm busy trying to take you higher, got no time for that. Only spending cheddar, wish I could do this forever. Bueno, vamos a descubrir nuestra casa durante los próximos días aquí en Pueblo Blanco. ¡Wow! La luz, Dios, qué bonito. ¿Qué casitas más chulas nos traéis, Ariana? Queridos míos, estamos en la recta final del viaje. Nos quedan unos pocos días todavía para irnos de Argentina, pero es que mira, voy a confesarlo, la lié con los settings de la cámara y tengo un montón de planos a cámara lenta, como podéis ver, algunos muy bonitos, como este de aquí, de la arena, y otros pues un tanto, ¿cómo diría yo?, un poco ridículos, no sé. Y esto, queridos míos, es una despedida de Argentina, por supuesto con un buen asadito y yo bailando algo extraño ahí en la playa. Después de prácticamente un mes entero viajando por el país, ha llegado el momento pues de decir adiós en una despedida que no tiene ningún sentido y que estoy alargando solamente para que me coincidan los planos. Aquí me tenéis bebiendo whisky con una telita que me compré en AliExpress. Y con esto y un bizcocho me despido de todos vosotros. Como siempre, muchas gracias por seguirme en el canal de YouTube. Si no me estáis siguiendo, ya sabéis, cuando acabe este vídeo, id a la página principal y darle al botoncito y a la campana. Y además me podéis seguir en otras redes sociales como Twitter, también en Facebook, en Patreon. Bueno, a ver, Facebook no lo miro, no os voy a engañar, lo mejor es Instagram. Pero bueno, a lo que iba, que muchas gracias por estar ahí y estad atentos que muy prontito voy a subir más vídeos. Esta despedida ha quedado ridículamente larga, así que si has llegado hasta aquí, muchas gracias y quédate para después de los créditos, que ya sabéis que hay tomas falsas. Ellos. Es bastante loco. ¿Cómo que guau, guau, guau? Algo más, por amor de Dios. Foto Tinder. Sí, me ha pasado lo mismo, he sacado el móvil, he hecho una foto y he dicho que voy a caca. ¿Lo puedes recitar, Hugo? Toma el micro. Oh. Mírale, cámara postigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Me siento Casey Neistat ahora, Ha sido muy bonito, ha sido precioso. Fíjate que en la cámara no parece para tanto, esto es lo típico. Y tú si quieres post-vending puedes venir, puedes caminar conmigo. Hostia, qué mancha tiene el objetivo. A ver. Ah, está cerrado. A ver. ¡Qué pereza! ¡No, quítalo! ¡Qué horror! Es que es muy crazy. Venga, que me gastes la pila, dale. ¡Bardo! Me gusta. Madre mía, madre mía. Me da mucha vergüenza hacer esto. Gracias, Hugo, por esta doble retransmisión.